De los martes a la mañana me ¿Qué genera tarea? ¿Qué tarea? La tuya y la de Guillermo. no, digo, un nivel de exigencia, ¿me entendés? Sí, porque además él es tan apasionado que te obliga a vos a tener la misma pasión. Sí, tenés que estar con el update actualizado todo el tiempo. Totalmente. Y en todos los temas, porque salta de un tema a otro con una precisión que te hace... Por eso te voy a contar esto, no se lo cuento a él porque si no se agranda, ¿no? Es decir, hago un ejercicio con él que es el siguiente. Antes de venir acá, me levanto un rato antes y empiezo a leer absolutamente todo, ¿me entendés? Cosa que no... Que no te enganches nada. No, ¿me entendés? Me agarró con un artículo de Eliotti del domingo, ¿me entendés? Digo, esto debe estar frío, pero ahora lo vamos a calentar y te doy un matecito. Dale. Bueno, contame cómo es esto de estar con Guillermo, porque esto es lo que me pasa a mí. ¿Qué es lo que te pasa a vos, Fernando? No, bueno, a mí me da un poco de, inclusive hasta ternura, te digo, el esfuerzo y la pasión, y ¿no? la pasión que le pone a este adoctrinamiento, no para usar la doctrina, sino el trabajo que le insume, tratar de distinguir el pensamiento desde lo económico para lo que es la Argentina que nosotros necesitamos. Y San Luis alineada a eso, ¿no? Porque imagínate vos que está de alguna manera lidiando con una fuente ideológica que es muy sólida, como es la UBA. La UBA, ¿por qué digo esto? Porque todos los políticos que egresan o egresaron de la UBA, y son políticos que nosotros también tenemos la experiencia de haberlos tenido acá en San Luis, vienen de una doctrina keynesiana, progresista, que es la doctrina Prebisch. Claro. Y la de Gino Germani en sociología. Entonces, todos los egresados de la UBA tienen esa filosofía. Si vos me preguntás a mí sobre una línea de aprendizaje en la medicina, y te voy a decir, sí, bueno, nosotros los argentinos tenemos una línea de aprendizaje en la medicina y lo defendemos a rajatabla. ¿En la medicina también pasa esto? Claro, es decir, ¿por qué los médicos extranjeros tienen que rendir tantas equivalencias o revalidar tantas veces el título cuando vos querés ejercer en Estados Unidos? Me pasó a mí en los STEPS, cuando tuve que validar para poder trabajar. Porque la medicina norteamericana es una medicina basada en el tratamiento médico, es mercantilista. O sea, ¿por qué? Y porque la medicina de Estados Unidos está subvencionada o de alguna manera esponsoreada por los laboratorios. En Argentina la medicina es más de análisis de la fisiopatológico, del estudio desde la anatomopatología, la fisiología y el tratamiento. No es tan mercantilista porque no tenemos la industria. Y eso pasa, entonces nosotros cuando nos preguntan sobre las cuestiones de interpretación de la medicina, nosotros defendemos a rajatabla lo que creemos porque es lo que aprendimos. Entonces, en la política y sobre todo en la formación académica de estos economistas, de estos devenidos en autoridades, en dirigentes, en gobernadores que emergieron o egresaron de la UBA, tienen esa misma formación. Vos fíjate que en las universidades se enseña la doctrina socialdemócrata, la doctrina comunista, la doctrina marxista-leninista. Tienen mucho techo. Es decir, subir la imagen o cambiar la cámara, mover la cámara, para que quedemos los dos a la par. Si no, Fernando tiene mucho techo y yo no tengo nada. ¿Está bien? Ajá, mira vos. Estamos aprendiendo sobre tenés que tener todo, estética televisiva. Tenés que tener todo. Me gusta porque estoy iluminado así. No, está totalmente... ahí está, genial. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Matías es muy buena persona. Mati lo conozco, sí. Es muy buena persona, por eso es un tipo que seguramente va a ir aprendiendo cosas y va a hacer cosas y se va a desarrollar. Nada, viste que es importante, es decir, las buenas personas hacen buenas cosas, ¿no? Claro, no solamente parecer, sino serlo. Claro. Serlo o parecerlo, bueno, si coinciden esas dos cosas. No, lo que digo, Fer, es que estamos, inclusive esta diferencia que hay dentro del peronismo, ¿no? Obligan a un debate mucho más profundo del que habitualmente teníamos. No alcanza con decir... Más allá de que hay mucha gente que está esperando, sobre todo los que menos recursos tienen, ver cómo hacemos para resolver el problema que hoy tiene la sociedad y esa
grieta que existe entre aquellos que más recursos tienen y los que menos recursos tienen, ¿sí? Es decir, me parece que está bueno este debate geopolítico que tiene que ver con un posicionamiento argentino en un mundo donde hoy se está discutiendo precisamente eso, porque aparecieron de repente herramientas que no existían y que nos obligan a repensar un montón de cosas, ¿no? Exacto. Sí, los tiempos no son los mismos, porque de hecho nuestro plan de gobierno, inclusive para el plan de gobierno de la provincia de San Luis, está basado en esa interpretación de dónde debe estar la Argentina en el mundo. Primero, una lectura global, una lectura geopolítica correcta, y el alineamiento de Argentina o la posición de Argentina ante esa situación geopolítica internacional, y San Luis cómo debe estar alineado a la nación para poder coincidir y que el resultado sea un beneficio para toda la comunidad, o sea, claro, para la sociedad organizada. Entonces, esa interpretación, si no es correcta, o hay discrepancias ideológicas y de aplicaciones, como puede ser la interpretación de una economía aperturista o liberal, como la que de alguna manera se estimula desde Kicillof, que es lo que tanto énfasis pone Guillermo en esta discusión, porque si sos pro-chino, estás condenando al proyecto de reindustrialización nacional al fracaso. ¿Por qué? Porque no hay manera de competir con un gigante como el de China. No hay manera. Yo que he estado 4 veces ahí, que conozco cómo es el sistema, conozco cómo es la infraestructura china, porque he estado en lugares en donde se fabrica, en ciudades que son ciudades que tienen sus propios puertos porque lo que optimizan es la logística. Tienen todo eso hecho para que inclusive el Estado chino es tan rico. Optimizan la logística. Claro. O sea, ellos tienen resuelto todo ese problema. ¿Por qué? Porque han recibido, primero, a todas las corporaciones, en el momento de la globalización, recibieron todas las corporaciones que fueron a producir y llevaron su tecnología a China. Sí. China se valió de eso, y el reparto de utilidades es 51% para el Partido Comunista Chino y el 49% para las corporaciones. Entonces el Estado y el que toma las decisiones del Politburó chino, que aparte de ser incorruptible, ha priorizado el beneficio para el Partido Comunista y para el país. Claro, entonces, para el Estado. Tiene tanto dinero, está tan holgado económicamente China, que puede financiar no el costo, sino el precio. Entonces, para nosotros, en cualquiera de la parte de la industria que nosotros querramos participar, vamos a estar en desventaja. Claro. Porque ellos subvencionan el precio. Nosotros claro, es un similar. Precio que sale subsidiado, claro, ¿me entendés? No se puede competir. No, ese es el famoso dumping, que la gente por ahí se pregunta qué es. Bueno, es eso, es la subvención de alguna manera deshonesta de un país que tiene un excedente de producción, con una masa poblacional de 1.500 millones de habitantes y una infraestructura productiva que es imbatible. Por eso Estados Unidos está haciendo lo que está haciendo. Y todo lo que pasa a nivel bélico, geopolítico, tiene que ver con eso, con la limitante o el límite que se le quiere establecer a China para que no inunde a los mercados internacionales con sus productos. Claro. Y si nosotros no entendemos eso y nosotros en San Luis logramos, ponerle que la gente vota... Está bueno lo que estás contando, ¿eh? Que la gente vota a personas y le gusta cómo dice las cosas Fernando Pastor, o que Fernando Pastor, como no viene de una carrera política y viene de una carrera académica, humanística, Perón venía de una carrera humanística, Favaloro viene de una carrera humanística. No, pero para que te quedes tranquilo... El hecho de que vos vengas de otro lado no te invalida, ¿eh? Es decir, para nada. Yo creo que nadie lo piensa así, ¿eh? Sí, pero bueno, digo, la gente por ahí lo que busca es una alternativa al concepto convencional de la carrera política. Y cuando yo veo compañeros que han militado toda la vida y están al lado mío, y yo digo, ¿cuánto trabajo les ha costado a ellos poder sostener una filosofía y un pensamiento ecuánime y sobre todo coherente desde los tiempos a esta parte, porque siempre han mantenido la misma idea, siempre han mantenido la misma filosofía? Para mí, una etapa de mi vida fue invertida en la formación, por eso cuando yo empiezo a militar, empiezo tarde. Cuando uno dice militar, dice comulgar con las ideas de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Entonces, cuando uno entiende todo eso, lo estudia y lo aprende, es muchísimo más fácil poder transmitirlo. Entonces, ponerle que la gente vote
a Fernando Pastor porque transmite bien las ideas, tiene un proyecto de gobierno, que lo tenemos, un proyecto de gobierno para la provincia que me gusta, pero de pronto tenemos un país en el cual el presidente sigue siendo Milei o es Kicillof. ¿Cómo haces vos para alinear esta metodología o este sistema que vos ideaste y propusiste, que si vos querés en un momento yo te lo explico, cuál es el plan de gobierno? Sí. ¿Cómo haces para adaptarlo a esta realidad nacional, que en este caso estaría a las antípodas de nuestra idea de reindustrialización? Sí. Entonces, es complejo, tenés que tener un plan B, un plan A y un plan B, y el plan B sería convertirte en pro-chino y condenar a la Argentina a ser una colonia, tanto industrial, demográfica, ideológica, de todo. O sea, necesitamos revertir todo eso. Nosotros necesitamos cambiar eso. Y nosotros basamos nuestro plan de gobierno para San Luis no en el concepto anterior, que fue un San Luis exitoso, Sí. porque hay que reconocer que fue un San Luis que cambió ese precepto antiguo de que era San Luis de la Posta para pasar a ser un San Luis que atraía a la inversión, atraía la promoción industrial, fue algo que cambió. La promoción industrial y todo lo que se ha hecho, ¿no? El plan de vivienda, la conectividad, la construcción de diques, es decir, hubo un montón de realizaciones que me parece que pusieron a San Luis en un lugar fantástico. Lamentablemente en los últimos tiempos todos los que de alguna manera fueron capaces de generar todo eso porque tuvieron una visión estratégica única, ¿no? Es decir, San Luis, antes que ninguna otra provincia, entendió que el cambio climático es una realidad, ¿sí? Lo trajimos a Al Gore, lo trajimos, digo, porque yo también intervine, pero digo, vino Al Gore a San Luis, ¿te acordás? Sí. El primero que había, la primera persona que entendió que el cambio climático iba a traer aparejado un montón de situaciones para las cuales no estábamos preparados, ¿sí? Lo que pasa es que después, bueno, las cosas... fueron cambiando el mundo y además, tiene una dinámica. Y además los mismos que hicieron esas cosas fueron creciendo, la ley de la vida. Exacto, ¿sí? Exacto, sí, lo interpreto perfecto. Por eso coincido con don Guillermo, creo que también fue una idea original que fue cocinada acá en San Luis, la idea de este Consejo de Mayores, no de ancianos, sino el Consejo de Mayores. Ah, ¿fue acá? Sí, fue acá, fue una cocina local, porque nosotros queremos, y todo esto surgió por una valoración que mi papá, que tiene 93 años, hizo con respecto a la aparición del Río Nuevo. Lo he contado eso varias veces, de por qué se generó el Río Nuevo, y eso te lo da la experiencia de los años vividos y trabajados en una zona, en una región, en donde, bueno, es para él, digamos, muy, muy conocido. Entonces, él pudo identificar por qué era que se formó el Río Nuevo, que era porque no se extrajo más agua del cerro del Morro. Antes, la minería que se practicaba en el cerro, el agua estaba a los 20 metros, ya estaba en la superficie. O sea, vos excavabas 20 metros, ya tenías agua. Entonces, esos pozos que tenían 70, 80, 100 metros, todo eso era agua. Y permanentemente las bombas de extracción sacaban líquido para poder extraer y seguir la veta, hacer las voladuras y sacar el mineral. Bueno, eso lo trabajaba 24/7, 365 días. Cuando la minería cerró por el advenimiento del convenio de los militares, cuando vinieron los militares y que empezó China a importar, a exportar ellos en el mundo la chelita, que es lo que se producía acá, se dejó de producir acá en el cerro, se dejó de extraer agua y el cerro siguió acumulando. Claro. Al levantar el nivel de agua, ¿por dónde sale? Por la zona de clivaje, que es la zona sur, la cara sur del cerro. Por eso se generó el Río Nuevo en varios sentidos. Mira vos. Entonces, por eso digo que... Ignoraba todo eso, ¿eh? Sí. Bueno, eso es fruto de la experiencia de vida y de la información observacional de las personas, que es muy valorable. Por eso es tan probo y tan loable el Consejo de Mayores. No, por eso, pero además digo... es inevitable cuando hablo con Guillermo, viste que las notas nuestras con Guillermo después las levantan en todos lados, en los canales nacionales, en todos lados, porque normalmente hablamos cosas que tienen mucho que ver con esta realidad y salimos de la coyuntura, ¿sí? De cualquier manera el tema de Cristina es un tema
omnipresente. Sí. Es decir, ayer en la autopista de Buenos Aires y La Plata estaba toda la autopista llena de carteles que decían Cristina libre. Claro. ¿Sí? Sí, y es un tema que va a estar cada vez más. Totalmente. Porque es una forma de rebelarse ante este sistema, porque esto es un sistema. Uno tiene que interpretar de que las cosas no pasan de manera fortuita, sino que están planificadas. Lo de Cristina está planificado. Lo de Cristina, lo que le pasa a la Argentina actual, lo que pasa en el sur, lo que pasa a nivel de... Lo que pasa en el sur es terrible. Por eso, entonces todo esto... Lo que pasa es que nosotros no lo dimensionamos porque no lo vemos. Claro, y tampoco hay mucha gente que se anima a hablar sobre el tema porque, bueno, precisamente tiene miedo. Y tiene miedo porque en realidad está jerarquizando otra situación, que es la situación acuciante, que es el hambre. Entonces, hay una tarea muy difícil cuando uno le pide a una persona que reflexione sobre algo. Y es muy difícil reflexionar cuando se tiene hambre. Y en esto le contaba una anécdota a los chicos, a los muchachos, a los compañeros, cuando por una decisión equivocada fuimos a pescar acá al dique de San Felipe. Y chicos, teníamos 12 años, nos llevamos una mochila con todo, ¿no? Por una comida para quedarnos 3 días. Pero sí. nos llevamos algo para comer y nosotros pensábamos que pescando íbamos a poder comer. La cuestión es que no pescamos nada, nos comimos todo el primer día y el segundo nos tuvimos que pegar la vuelta. Y tomamos la mala decisión de, en lugar de ir por el camino que normalmente se va hacia Tilizárabe, quisimos bordear el dique pensando que iba a ser más cerca. Caminamos como 6 horas, un hambre, un cansancio, una sed, y nos comíamos el marlo del choclo, sí, porque no teníamos nada para comer. O sea, se te nubla la vista cuando tenés hambre, se te nubla el pensamiento cuando tenés hambre. Y entonces, por eso te digo que nosotros le pedimos reflexión a la gente, y la gente no puede reflexionar en estos temas cuando está pensando que no tiene cómo calefaccionar su casa y cómo llevar el plato de comida. Esto es terrible. Entonces, por eso... Lo peor de todo es si, estamos viviendo una etapa donde toda esta realidad que vos estás contando es real. El tema es que además tenemos un gobierno donde este tipo de cuestiones que deberían ser esenciales no les interesa. Es decir, jamás el presidente habla de la pobreza con un sentido estricto de todo lo que implica la pobreza. Lo habla como un número, como para decir, no le importa. Subimos, bajamos, ¿me entendés? Es decir, No lo que dice él no le importa. No tienen la sensibilidad como para entender eso, no tienen la sensibilidad para entender un montón de cosas, y es por eso que se dan un montón de situaciones que realmente son muy complejas, cada día son más complejas, ¿sí? Y en la medida que nos animemos a hablar de eso, del impacto que tienen esas medidas, porque eso es un genocidio, lo que viene pasando con el PAMI, lo que viene pasando con lo que ganan los jubilados, lo que viene pasando con el PAMI es un genocidio. No, claro. Es un genocidio. Y es un genocidio que si vos lo asociás a las declaraciones que hizo... Perdón, ¿cómo se hace para atender, vos que estás en el área de salud, teniendo en cuenta todas las restricciones que han tenido los jubilados en cuanto a los medicamentos y un montón de cosas para atender sus necesidades? Te cuento lo que nos pasa ahora a nosotros. Sí, eso. Nosotros estamos con un contrato con el PAMI que atiende el tercer nivel, que sería la asistencia a los tratamientos de alta complejidad y las urgencias. Entonces, por situaciones que son obvias del detrimento en cuanto al ingreso de las instituciones médicas, cada institución, según su costo o su costo de financiamiento y de funcionamiento, están cada vez más contraídas. ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos sobre las otras? Porque a mí me toca gestionar un servicio dentro de una clínica, o sea, yo no soy una clínica, soy un servicio. Entonces, mis costos operativos son altos, pero no son los que tiene una institución de sostener toda la institución, porque muchas veces hay servicios, como por ejemplo especialidades, que sostienen la institución. Entonces, el servicio de cirugía traumatológica o de cirugía cardíaca o el de hemodinamia sostienen toda la otra institución, que es lo que le pasa al Carrillo. Pero cuando ese costo de funcionamiento institucional se hace tan alto y los honorarios médicos o lo que pagan las obras sociales por las prácticas no se actualiza y la inflación es del 35%, del 30% anual, la que es, entonces es imposible actualizar los software, imposible comprar los insumos, imposible
renovar el aparato que se puso obsoleto, imposible. Entonces, esa situación hace de que la gente no pueda acceder, y PAMI lo que ha hecho es poner un cupo. ¿Qué quiero decir con esto? De que se ha concentrado el trabajo en pocas instituciones. Nos caen todos los pacientes a nosotros en el instituto, de otras ciudades, San Luis, Merlo, se atienden acá. ¿Por qué? Porque en el Carrillo no los pueden atender, porque no les pagan, no pagan lo que tienen que pagar. Entonces le dan turno para 3, 4, 5 meses, gente se muere. O sea, y está planificado para que eso pase. Lo mismo pasa con la suspensión de la provisión de medicamentos psiquiátricos, de la diabetes, de toda esa suspensión. El gobierno no paga. No le paga a los laboratorios, no te paga a vos, no te paga a nadie. O sea, esto es una... El gobierno nacional. Claro. Y el gobierno provincial está siendo víctima de eso también. Porque el gobierno provincial, al no recibir lo que consideraba que iba a gastar con el presupuesto anual, porque el presupuesto anual se consolida mes a mes. Maxi me contó que está recibiendo, viste que la coparticipación es automática, está recibiendo 500 millones de pesos menos por mes. Claro. Bueno, ¿sabes por qué es eso? Porque cada trabajador que pierde su condición de formal o regular deja de aportar. Por eso es tan importante la comunidad organizada. Por eso es tan importante el concepto de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza nadie. O sea, nadie se realiza en una comunidad donde los otros no se realizan. Entonces, esto que le pasa a Maxi y que le pasa también a Poggi es porque se alinearon de una manera a un tipo que está teniendo un plan que va en oposición. Pero aunque no te hubieras alineado, te pasa lo mismo, te quiero decir. Claro, bueno. Es decir, además Maxi no creo que esté alineado ahí, digo, no tiene que ver con una cuestión de alineamiento, tiene que ver con una cuestión de cómo interpreta el Estado Milei. Es decir, vos sentís que al presidente de los argentinos le interesa San Luis. No. O le interesa Tucumán. Tucumán por ahí sí, porque los diputados le dan los votos, pero digo, otras provincias no. Es decir, no. Está fuera del ejido de preocupación del presidente. Como creo que estamos todos los argentinos. El presidente tiene una visión muy sesgada en la cosa. Mira en función de cuestiones que tienen que ver con todo esto, apoya a un sector extractivista, minero, ¿sí? Al que le va bien. Zapaga el otro día, Jorge Zapaga, ex gobernador de Neuquén, decía, nosotros estamos en condición de ofrecer 50.000 puestos de trabajo. ¿Sí? 50.000 puestos de trabajo, multiplicarlo por 4, son 200.000 personas. Eso no resuelve el problema de nadie. En el conurbano bonaerense chapotean en las cloacas 2 o 3 millones de personas, ni hablar de los pibes. Bueno, vos conocés todo eso que te lo voy a contar. Bueno, eso, ¿por qué, por ejemplo, el vocero presidencial dice de que probablemente se tengan que abrigar más los que no pueden pagar el gas? Porque inclusive creo que eso es planificado, es decir, a la gente, más allá de no importarle, es planificado. ¿Es una provocación? No, es planificado porque la gente que no consume el gas en el país sirve para exportar. O sea que el gas que no se consume adentro alimenta la exportación, que es la fuente de ingresos que ellos están teniendo. Entonces, no es pensar siendo perspicaz o siendo muy... No, está claro, sí. O sea, es una cuestión de venida del plan de gobierno y del proyecto de cómo obtener divisas extranjeras para el gobierno, porque está basado... Cuanto menos pueda consumir, porque además les resulta muy caro poder pagarlo, por lo tanto inevitablemente lo dejas de consumir y te empezás a buscar otras alternativas, tenés más recursos para poder exportar. Claro. Exacto, eso están haciendo. Si no, vos cómo entendés de que el mismo tipo te diga que bueno, si no pueden pagar lo que vale la energía o el gas, bueno, que se abriguen, que se iluminen con una vela, o sea, no les está importando el tejido social. Por eso te digo que si uno hila más fino todavía, y me animo porque tengo el coraje de decirlo, de que esto mismo que está pasando acá con los cristianos, con nosotros, es lo que pasa en la guerra con Rusia y Ucrania con Zelensky. O sea, ojo con eso, porque tiene mucho que ver, ¿no? Y uno
dice, no, pero no te metas en ese tema. No, metámonos en ese tema, tenemos que involucrarnos en esa opinión, porque esto no lo dije yo, esto lo dijo Karina Milei antes de que tuviera el poder que tiene ahora, sobre los conceptos que virtió sobre la necesidad de que los viejitos no vivieran hasta los 70, 80 años, que se murieran antes. Lo dijo. Sí. Entonces, esta muerte programada de nuestros ancianos, esto es un genocidio. Con estas medidas, con las que se vienen aplicando, ahora, las que se vienen aplicando progresiva y inexpugnablemente se vienen aplicando. Lo veo yo, que estoy en la trinchera. Claro. Yo trabajo de eso, entonces lo estoy viendo. Digamos, si nosotros no tomamos real dimensión del grado de demencia que tienen quienes conducen la Argentina, los destinos donde la están conduciendo, ¿por qué te crees que yo estoy en esto, Alberto? Porque yo no puedo hacer otra cosa. Hablemos de eso, que está bueno. ¿Por qué estás en esto? ¿Sí? Porque me doy cuenta de todas estas cosas. Porque me doy cuenta de que la solución no es poner una estén en la coronaria a alguien o poner de hacer una embolización cerebral a un aneurisma. El problema está en tratar de involucrarse para cambiar los destinos. No sentarse en un sillón o en una silla de un café a deliberar qué hizo tal persona, tal otra, sino qué es lo que estamos haciendo nosotros por el país, qué estamos haciendo nosotros desde nuestro lugar para contribuir al cambio. No solamente cuestionar acciones personales, sino ir a donde tengo que hacer mi mejor performance para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Tenemos un montón de gente que nos está viendo, ¿eh? Mira qué bueno, aprovechamos. ¿Sí? Entonces. Sí. Israel está destruyendo la patria. Willy, te di la razón, dice George Pat, que ayer nos contaba algo respecto al tema de las ciudades en 15 minutos, que es la idea que tiene Peter Thiel. Agenda 2030. ¿Sí? El otro día hablé, viste que Facundo Manes, sabías que Facundo Manes es amigo mío, ¿no? Entonces, hablamos la otra vez respecto al tema de la inteligencia artificial y ayer me manda un nuevo libro que sacó, me dice, lo hablamos en cualquier momento, para que lo encuentre, que te lo quiero mostrar, Manes. El libro se llama, mira, Fer, se lo muestro a la audiencia, ¿sí? Ahí está. No sé si lo ven o no. ¿Sí? Se ve. El libro se llama Facundo Manes, Vulnerables, escucha el título, El coraje de ser humanos, emoción, resiliencia y fortaleza en tiempos inciertos. Está bueno. Sí, me gustaría... Te prometo, porque me dijo que iba a venir, ¿sí? Que va a venir para que nos juntemos y charlemos, y porque además la idea es que pueda dar una charla, que cuando venga, obviamente encantado. Te lo voy a presentar para que puedas hablar con él, porque es un tipo realmente muy, muy interesante. ¿Sí? Y nos está pasando con eso, con la inteligencia artificial o con la tecnología que hoy por hoy nos hace pensar a nosotros los seres humanos qué poderosos somos. Es decir, somos poderosos, pero a costa de que nosotros qué estamos haciendo. Si uno se pone a analizar qué es lo que se está construyendo, si se está construyendo la Torre de Babel o se está reconstruyendo Jerusalén. ¿Qué quiero decir con esto? De que cuando Nehemías le pide a Jerjes que lo deje volver a Jerusalén porque sabía que su pueblo estaba destruido, involucra a todos los componentes de la sociedad, todos los oficios, todas las profesiones, para que cada uno de ellos haga en su ámbito lo mejor que pueda hacer para poner su ladrillo en esa pared de reconstrucción de Jerusalén. Eso hace de que cada uno brindara su know-how o su conocimiento al servicio de un fin común. Eso es la comunidad organizada. Te leo algunos mensajitos. Franco López dice, tienen que producir... Nicolás Javier Falla, ya te leo, Franco. Dice, Moreno se unió, los organizó y está restaurando el Consejo Superior. Nicolás me dice, Willy Pat lee trombeta, se ríe. Franco López dice, tiene que producir, necesitas tierra, necesitas una finca pequeña, una familia, Dios, patria. El trabajo destruye al sionismo. El sionismo es la metodología elitista del liberalismo piramidal. Nosotros tenemos un chat que es exquisito. Sí. Pero lo digo muy seriamente esto. Sí. Pocas veces yo he visto un chat
que opine con tanta profundidad. Es decir, se anima a hablar. No, pero además dice cosas muy profundas. Es decir, esto está leído, es decir, está elaborado. Es el mejor chat de la República Argentina, no tengo ninguna duda. ¿Qué economía es la sionista? No lo hice por vos. Bien Pastor, ¿qué opina de Marcelo Gullo? Don Doroteo, soy del peronismo doctrinario, no me gusta Axel, ni los troscos, dice Don Doroteo. Pero Moreno, luces y sombras, buen economista, pero la pifia en política y geopolítica, no puede confiar ni en China ni en Estados Unidos. Jorge Antonio Novas, el problema está en todos los zánganos que hay detrás de Kicillof y solo piensa en mantener su trabajo si le importa un carajo la patria. Es un chat nacional. Claro. ¿sí? Doroteo, soltá los 70. Mirá, Fer. Mirá. Sí. Mirá. Riquísimo, veo que está muy bueno. Y además se corta ahí, porque no es que empieza acá, sino que viste que se va actualizando. Y se va actualizando. Por lo tanto, nos quedaron un montón de mensajes sin leer. Vayan en su lista, que nosotros nos vamos a alegrar solitos. Morito, llevarte a trompeta y a Cristina, y cuando estén perdedores y solitos, trabajen otro discurso. Con el Bambi de acero, dice Cristina. Más finos. Bueno. Sí, va a encontrar seguidores y detractores ahí. No, pero no importa. Sí. Yo valoro que estén permanentemente, y además, digo, gracias a Dios tenemos un montón de gente que entiende lo que estamos haciendo. Sí. Porque, digo, de última o de primera, reconocen a gente que piensa, que dice, que elabora desde un conocimiento profundo, desde una lectura profunda, desde una idea que no es simplemente para lograr adhesiones, sino para tratar de modificar esta realidad que vivimos, porque la política es para eso, ¿no? Claro, exacto. La política debe servir como una función social de cada uno para el beneficio de la gente. Por eso nosotros pensamos un San Luis, no un San Luis aislado. Nuestro plan de gobierno tiene que ver con un plan programático de regionalización. O sea, a diferencia de lo que fue este San Luis exitoso en la década de los 80 o de los 90, que sí se podía... Saludalo a Pablo Chaliú, porque bueno, un abrazo grande a Pablo. Es muy buena entrevista con Fernando Pastor. Sí. Un abrazo grande a Pablo. Dale, háblame de eso. Sí, en donde nosotros queremos que San Luis esté ahora conformando un bloque regional, que es el bloque de Cuyo. Esto, digamos, no es una ocurrencia mía personal, forma parte de una idea de un compañero, de Huguito Carena, con lo que estamos trabajando. El plan de regionalización tiene que ver con el aprovechamiento de las fortalezas que tiene cada una de las provincias que la integran para paliar algunas de las debilidades que poseen cada una de estas provincias. Es decir, por ejemplo, San Juan produce cobre. Bueno, nosotros que tenemos el tejido industrial tenemos que producir el cable con ese cobre para comercializar eso, no el commodity, no solamente el mineral. Mendoza, por ejemplo, tiene casi todo para agroindustria, para petróleo, para energía, pero no tiene la capacidad logística por una cuestión geográfica que tenemos nosotros, que para pasar al Océano Atlántico tiene que pasar por San Luis. Entonces, claro, esa es nuestra fortaleza. Y así, hacer un acuerdo programático de regionalización, que eso ya se contempló en la Constitución del 84, está contemplado eso en los artículos 124 y 125. Entonces, no es algo que es tirado de los pelos. Pero esta época y este proceso que nosotros estamos viviendo en cuanto a la geopolítica mundial nos pone en condiciones de captar a nivel regional el recurso más valioso, que es el recurso humano. Porque el recurso humano hoy se mueve hacia donde está el recurso natural. Antes pasaba al revés, pasaba que la acumulación demográfica o la concentración demográfica era el atractivo para que el interior se despoblara y se fuera a las grandes ciudades en búsqueda de calidad de vida. Hoy no, hoy es exactamente al revés. Exacto. Entonces, nosotros potenciando Cuyo, potenciando San Luis, potenciando Mendoza y potenciando San Juan, en este contexto, con estas cabezas, con las cabezas actuales, se puede hacer esto que estamos proponiendo. A ver, Adriana Ledesma, una capa, Adriana dice, hay varias que
personas que te preguntan cosas. Adriana dice, Pastor, a vos, ¿piensa en una ciencia y medicina soberana? ¿Por qué más allá de la distinción que hizo al principio sobre los yanquis y nosotros, hoy todo está tomado por la poderosa industria farmacéutica? ¿Sí? Claro. Sí, o sea, la pregunta va hacia el enfoque epidemiológico, hacia la interpretación de nuestros propios problemas, porque nosotros hoy le estamos solucionando el problema a las corporaciones, porque yo cuando veo en los congresos que mis colegas, amigos de toda la formación, están discutiendo lo mismo que discutíamos siempre sobre qué dispositivo va y qué técnica usamos para usar ese dispositivo que soluciona transitoriamente el determinado problema, no estamos viendo el universo o el panorama integral que define el proceso de enfermedad para cada individuo. Hizo eclosión en una pierna que se tapó, hizo eclosión en una coronaria que provocó el infarto. Nosotros resolvemos eso, pero no resolvemos el problema integral de la persona. Entonces, en respuesta a la pregunta de esta amiga que está comentando, de Adriana, es que nosotros tenemos que primero ir primero reformularnos la forma en que estamos trabajando en la medicina y segundo ir a la medicina epidemiológica y a la medicina preventiva de eso. Mira lo que dice Nicolás Javier Fayad. Pastor piensa como Carrillo, como el doctor Carrillo, es peronista, por supuesto. Iluminación El Dorado, qué lujazo se da San Luis con este candidato, si los puntanos no se equivocan, tienen gobernador con proyección nacional. Elstein vende armas con el marido de Bullrich, dice George Pat. En supermercado Coto encontró un arsenal de armas y no le dijeron nada. Los pros, bueno, hay de todo. Indudablemente digo, estamos en un estamos en un momento donde necesariamente estamos obligados a repensarnos, ¿no es cierto? Exacto. Es decir, es como que esta realidad, haber tocado fondo en muchísimas cosas, ¿sí? Nos obliga, digo, como país, a repensar un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad. Por eso me parece que el hecho de que hayas tomado esta decisión es una decisión, primero, seguramente va a ser enriquecedora para vos, pero va a ser también un factor decisivo para mucha gente que va a encontrar respuestas en vos. Digo, yo creo en la política que se hace para construir, para la construcción. Creo que vos la pensás de la misma manera, ¿no? Sí. Yo te miro a los ojos, Alberto, cuando me decís eso y veo que lo estás diciendo con la preocupación de la realidad que nos toca vivir a todos y es muy valorable eso. Entonces te digo que en respuesta a ese enunciado tuyo, es así, es así. Esto le pido a la gente que me escuche, que crea en lo que le digo. No le voy a pedir confianza porque la confianza se gana con el tiempo, con la gestión, con la forma de proceder, con la forma de ser en la vida, con la forma de dar el ejemplo. Entonces no le voy a pedir confianza, pero le voy a pedir que me escuche, no que me elija, pero que me escuche. Porque en estos 30 años que yo vengo profesando mi profesión, valga la redundancia, y haciendo mi trabajo, que es el cuidado y el servicio al prójimo, lo he hecho desde el corazón, con la total ética y responsabilidad para poder lograr el bienestar de las personas. Entonces, eso mismo que yo hice en mi lugar de trabajo, y que lo sigo haciendo porque vivo de esto, lo voy a hacer para el bien de la sociedad y para el bien público, porque yo sé que soy un servidor y sirviendo soy feliz, o sea, sirviendo yo me siento bien, yo me siento entero, o sea, todo y cada uno de nosotros sirviendo al prójimo se siente bien, es el mejor premio. Eso es parte del concepto de la comunidad organizada, de la comunidad de las hormigas que habla Guillermo. Que no somos nosotros como la comunidad de los leones que se comen los cachorros, sino que somos de la comunidad solidaria que trabajan para un fin y un bien común. Y yo creo que eso es lo que más se valora, ¿no? Digo, cuando los políticos que entiendan la política de esa forma, es decir, con la idea de estar cerca, de empatizar, de alguna manera involucrarse en lo que le pasa al otro, de no mirar todo el escenario que nos rodea como si fuera
un escenario que no nos corresponde, sino que vas y te metes ahí. Yo creo que la gente necesita de eso, ¿sí? Necesita de eso y necesita acentuar cuestiones que tienen que ver con cosas que hemos ido dejando de lado, ¿sí? Y aparte necesita que alguien les muestre un poco el camino y les dé una alternativa de salida, porque hoy por hoy todo el mundo sabe el problema, lo conoce y hablamos todo el tiempo del problema, pero nadie habla de las soluciones. Nosotros tenemos la solución, al menos tenemos el plan, por eso necesitamos de esa lectura, de esa comprensión de lo que decimos, porque tenemos un plan, sabemos lo que hacemos. Claro. Entonces, queremos que la gente, vuelvo a repetir, no que me elijan o que me voten en el momento que tengan que votar, sino que me escuchen, que al menos escuchen y que puedan, porque creo que el recurso más valioso que tenemos nosotros en San Luis es la gente. La gente, el recurso humano es lo más valioso, es el activo más importante, más que la minería, más que el oro, más que la gente. Sí. Si la gente no está, no se produce nada. Miren las cosas que dicen. Se vive la adultez mayor como se vivió la adultez joven. No malgaste tu yo del futuro por tu día a día. La Armada Argentina es voy a darle prioridad a otro tipo de mensajes. Hay que discutir y consensuar un rumbo rápido, si no comienza la anomia social. Yo estoy de acuerdo con eso. Cuando decimos que estamos parados en un polvorín, que yo lo dije hace 3 meses atrás, y este sobrediagnóstico de los TDAH, el trastorno de ansiedad y de esto que, digamos, se escucha nombrar con tanta frecuencia, de gente que no puede, que anda deambulando con sus proyectos y la frustración que le implica no poder llevarlos a cabo, terminan en un tratamiento médico o psiquiátrico. En realidad, digo que está sobrediagnosticado el TDAH porque el Estado y el país no está generando las condiciones para que esas personas que tienen proyectos personales no los puedan desarrollar. Me acordé de algo, y te lo digo ahora. Ayer hablé con Silvia Sarabia, que es una trabajadora social, es una militante peronista del conurbano bonaerense, y ella tiene una organización, es decir, no sé si está dentro del movimiento Evita o no, fue candidata en la última elección con Alfonsín y con Gustavo López, bueno, armaron algo por ahí. Pero de cualquier manera, lo que hicieron fue un trabajo muy importante. Y la conclusión del trabajo es que hoy el 70% de la gente, el 70-80% de la gente, aún con trabajo, es decir, dentro de esa familia hay alguien que trabaja, aún con trabajo ha dejado de consumir determinadas cosas, o carne, o lácteos, o esto, o aquello, y se producen enfermedades, sí, como la diabetes u otras, que uno las tenía emparentadas con otro momento de la vida, y no en los pibes chiquitos. ¿Está bien? Digo, claro, sí. Los cambios epidemiológicos ocurren porque los hábitos cambian. Y, por ejemplo, cuando hay un déficit de aporte proteico y eso se reemplaza por un exagerado uso del hidrato de carbono, y terminas teniendo la falencia de la falta de consumo de proteínas. Entonces, porque las proteínas son vitales para nosotros. Y lo que es paradójico, que en la Argentina, que es el suelo más rico en fosfato, por eso las proteínas que nosotros tenemos tienen tanta importancia para el mundo, es una injuria social que no se pueda consumir y que no se pueda acceder, que las familias, y hablando de ese aspecto, no estamos contemplando el pluriempleo que implica poder llevar el plato de comida a la mesa, porque esa persona que tiene trabajo generalmente necesita 2 o 3 para poder alcanzar, que le pueda alcanzar para poder alimentar a su familia, cuando aún la familia se conserva, porque esta situación genera rupturas. Crisis, claro. Entonces, por eso es tan importante esa reconstrucción del tejido social, desde la familia, y usar el trabajo como ordenador es la principal herramienta. Bueno, millones de mensajes, Fer, ¿sí? Este país se ve irrecuperable, todo va a la desaparición del pueblo argentino como tal. Está desahuciada la gente. Pero tenemos que pensar que no. Los políticos de carrera ya están grandes, todos salvados, y no proponen recuperar la Argentina. No. Hay un montón de gente como Fernando que
propone recuperar la Argentina, y hay otros que yo conozco que también quieren recuperar la Argentina. Digo, no, acá no podemos ser tan fatalistas. Yo creo que hay que sumar los esfuerzos. Claro. Que no hay que... a ver, seguramente que la herramienta electoral va a ser, como dijo Guillermo, de que las cosas se vayan decantando por su propio peso. Es decir, Kicillof probablemente no sea el candidato del peronismo porque el peronismo no lo va a apoyar con esa cabeza, con esa idea. Y no porque Kicillof sea mala persona, sino porque piensa la economía de una manera en donde Argentina no se va a beneficiar. No. Guillermo lo explicó recién. Además, digo, Kicillof no es mala persona y es un tipo honesto. Simplemente tiene una visión de la cosa. Se formó con una idea keynesiana, con una idea progresista de la economía. Lo mismo pasó en nuestra provincia. Y nadie puede cuestionarlo a Alberto, por ejemplo, que es egresado de la UBA y que es un progresista confeso partidario de Keynes en cuanto a su formación, porque él cree en eso. Entonces, no es que él haya hecho mal las cosas, él hizo lo que creía que tenía que hacer. Entonces no le podemos caer con una crítica a él. Además, digo, voy a decir algo respecto a eso, que lo digo me hago cargo, digo. Él vivió una situación en lo personal que le cambió la vida. Y a partir de ahí no volvió a ser nunca más la persona que... Me imagino que debe ser. La persona que era. Le delegó el gobierno a su hijo que no tenía vocación política, no tenía por qué tenerla. Lo veo en la cara. Acuérdate que soy médico. Por eso no tenía por qué tenerla, pero bueno, le delegó y él le delegó a todos los amigos el manejo de la provincia, hicieron un desastre. Sí. Pero hicieron un desastre porque entendieron que era el momento de hacerlo, no sé qué, pero lo concreto es que todo lo que se había hecho se naturalizó por completo, se hizo un verdadero desastre y dejaron la provincia en una situación horrible cuando había un montón de recursos porque se había cobrado los juicios de la nación y demás, y en pos de vaciarle el gobierno apoyo de guita, malgastaron un montón, y hoy de alguna manera lo estamos sufriendo. Alberto era un tipo brillante y seguramente lo sigue siendo. El tema es que él cambió su visión de la política y del futuro. Yo te aseguro. Y sí, eso es lo que hace el progresismo. Uno trata de adaptar a los tiempos. Por ejemplo, si uno analiza lo que no terminamos de hablar, que es la tecnología. Si vos te pones a ver las tecnologías, hoy por hoy, le pertenecen a corporaciones privadas, o sea, son parte de corporaciones privadas. Por ejemplo, Peter Thiel, que es el CEO de Palantir, es uno de los CEOs, primero, uno de los propietarios más importantes de este trabajo o de esta competencia o torneo que se hace de Enhanced.org, que es la competencia de atletas mejorados genéticamente. No sé si estabas al tanto de eso, bueno, te lo cuento. Son competencias que se hacen en todos los deportes con seres humanos que son genéticamente modificados. Y se publicita y está en los medios, vos lo ves, de hecho hay torneos de eso. Eso es transhumanismo. Eso más la introducción de la inteligencia artificial en los software de la recolección de datos, como por ejemplo, ¿por qué Peter Thiel está acá en Argentina? Se dice que Peter Thiel está en Argentina porque se escapaba de la presión tributaria que tenía en San Francisco, en la zona de Silicon Valley. No. O sea, acá hay un acuerdo firmado con el presidente de la Nación para integrar todos los datos personales de cada uno de nosotros, la receta del médico, la prescripción del médico, el seguro social, los datos de ARCA, los datos todo, los datos de inteligencia, todo eso Palantir lo suscribe en una sola persona. Hay que tener mucho cuidado con eso en un año que es electoral. Entonces tenemos que tener por lo menos la suspicacia de pensar de que se está favoreciendo la erradicación de una corporación dependiente de Peter Thiel, favoreciéndolo desde el punto de vista impositivo, legal, jurídico, a una persona. No es conspiracionismo esto, es solamente abrir los ojos.
y no hablar de otras cosas que no sean lo que son las cosas que son importantes. Bueno, hay millones de mensajes, como te das cuenta, ¿sí? Está muy bueno, eso significa que la charla estuvo buena. Obviamente la tenemos que repetir. Sí, sí, encantado por el espacio, porque es importante que la gente también conozca un perfil distinto. No, por eso digo, además hay un montón de gente que indudablemente te está descubriendo, que no te conocía, pero que ahora te conoce y bueno, y de alguna manera deja un testimonio de que aprueba lo que estás diciendo. Y además me parece que está buenísimo que hagamos este tipo de charlas, ¿sí? Sí, encantado. Porque me parece que ayudan a la construcción. Fer, hoy voy a terminar el programa más temprano, ¿sí? Sí, nos convoca un deber. Nos convoca un deber patriótico. Sí.